Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Les recordamos que vamos a dar continuidad a los cursos anteriores. Ustedes pueden revisar el video de qué es la comunicación y cuáles son los elementos de la comunicación para que les permita de alguna manera reforzar el tema que vamos a ver hoy, que son las funciones de la comunicación. Van a notar que estas funciones van de la mano con los elementos de la comunicación, que como ya les mencioné, pueden revisar en videos anteriores. Vamos a ver que existen diversas funciones de la comunicación en dos niveles: la comunicación interpersonal y la comunicación grupal. Iniciaremos explicando cuáles son las principales funciones de la comunicación interpersonal. Cabe destacar que en diferentes referencias bibliográficas pueden cambiar un poco de nombre, pueden agregar funciones o pueden disminuir. Hemos rescatado las principales y las que son más comunes y aceptadas dentro de nuestra bibliografía básica, que ustedes pueden consultar. Iniciaremos con la primera función de la comunicación. La comunicación nos va a permitir conocer el mundo que nos rodea, poder explicar qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y probablemente poder predecir qué es lo que podremos hacer en un futuro. La comunicación nos permite entonces, o tiene una función referencial. Referencial viene de referir, dar evidencia de lo que nos rodea. Esta es la primera función de la comunicación. Un ejemplo que ustedes pueden tener de esta función son los libros de texto. La siguiente es la función emotiva o expresiva. Esta función le permite al emisor complementar sus discursos. Cuando ustedes entablan comunicación con otra persona, pueden percatarse de sus estados de ánimo, pueden saber si está apresurado, pueden saber si está enojado, pueden saber cómo es que se siente esa persona. Cuando estamos en clase, probablemente revisamos nuestro reloj, probablemente nos sentimos un poco agotados y entonces exclamamos lo siguiente: apenas son las 4 de la tarde. Esta expresión no solamente es literal, sino que también tiene un mensaje detrás. La entonación nos da una intención, es decir, que esta es una de las funciones de la comunicación, poder ver las emociones de nuestros emisores. A lo largo del proceso comunicativo, como lo analizamos con anterioridad, podemos ver que el mensaje puede tener un tratamiento. Recordemos que el tratamiento es cómo vamos a emitir nuestro mensaje para lograr nuestros objetivos de la comunicación. No solamente se trata de emitir discursos, sino que buscamos una intención, buscamos un efecto, tenemos una finalidad. Esta función entonces va a permitir darle tratamiento a mi mensaje, poder permitir que el receptor tenga con mayor claridad cuál era la intención de mi discurso. En muchas ocasiones se utilizan otros recursos no verbales para enfatizar mis discursos. Cuando vamos manejando y de repente vemos una E encerrada en un círculo con una diagonal, que significa no estacionarse, podemos ver un efecto de redundancia que implica esta función. Trata de llamar la atención del emisor para remarcar la prohibición. Si bien podemos intuir o hemos aprendido culturalmente que la diagonal es una negación, el hecho de que esté reforzado con rojo le da una mayor entonación y permite que el receptor entienda de mejor manera, y entonces el emisor está logrando de mejor manera su objetivo. La función fáctica o de implicación me permite entablar procesos de comunicación más efectivos. Me permite llamar la atención de mi receptor o de igual manera poder romper una conversación e iniciar otra. La función poética o estética va más en relación a la necesidad que tienen los seres humanos de compartir también sentimientos más profundos, poder embellecer la utilización de los diversos lenguajes que utilizamos en los procesos de la comunicación. Nuevamente me gustaría resaltar aquí, como lo hicimos en los videos anteriores,
que en este curso estamos analizando la comunicación humana, puesto que existen otros procesos de comunicación donde no necesariamente estas funciones aplican. Sin embargo, en nuestra interacción cotidiana con nuestros compañeros, la comunicación humana, vamos a ver reflejadas estas funciones. La función metalingüística. Esta función resulta un poco confusa para la mayoría de los alumnos, y entonces vamos a tratar de enfatizar y hacerlo de la manera más digerible posible. El lenguaje se va a encargar, de alguna manera, de explicar al propio lenguaje. Cuando agarras un diccionario, lo que contiene, es decir, el mensaje, está codificado en el lenguaje español. Si no sabes leer, no le vas a entender al diccionario. Es decir, tienes una función metalingüística. El lenguaje mismo es el objetivo del lenguaje para explicar al propio lenguaje. Esto quiere decir, el código se utiliza para explicar la conjunción de los mensajes en unos paradigmas que son las palabras. Esa es la función metalingüística, cuando el propio lenguaje es explicado por un lenguaje. La función retórica. Recordemos que los procesos de comunicación iniciaron con Aristóteles en la antigua Grecia. Recordarán ustedes que en aquella época la retórica, que es el buen decir o el buen hablar, estaba en su auge. Aristóteles fue el primero en reflexionar que la retórica implicaba un proceso de manipulación. Entiendan como manipulación no en un sentido negativo, sino simple y sencillamente cada vez que nosotros entablamos comunicación con los demás, nuevamente reitero, buscamos una finalidad, buscamos un objetivo. La retórica es embellecer o darle un buen tratamiento al discurso para lograr estos objetivos. Cuando escuchamos a un orador, podemos ver esta función en su mejor expresión. El orador no solamente habla, sino que le da retórica a su discurso para poder lograr de mejor manera el objetivo del proceso de comunicación. Ahora bien, la comunicación tiene también diversas funciones en los procesos que se dan dentro de los grupos. Podemos resumirlas en 5: control, motivación, expresión de emociones, información y cooperación. Cuando estamos en sociedad, la comunicación nos va a permitir tener cierto control. Cuando ustedes llegan a clase el primer día, seguramente sus profesores les hacen llegar de manera efectiva las diferentes directrices con las que se desarrollará el curso. Eso le permitirá que haya control dentro de un grupo. Si no hay un buen proceso de comunicación dentro de los grupos, es muy difícil que exista un control. Pueden revisar el video anterior donde platicábamos sobre cómo la comunicación permite una buena organización y cómo una buena organización permite una buena comunicación. Por otro lado, los procesos comunicativos también sirven en los grupos para motivar, para impulsar a las personas a lograr sus objetivos y los objetivos de grupo. Probablemente en un grupo de salón exista alguien que no se siente muy motivado con la clase. Si los procesos interpersonales entre el profesor y el alumno son eficientes, la comunicación entonces tiene una función motivadora. La expresión de emociones. ¿En alguna ocasión has sentido la necesidad de platicar con alguien? Eso significa que la comunicación también tiene un efecto catártico. En muchas ocasiones dentro de los grupos, incluso de amistad, grupos no formales, la comunicación me permite expresar lo que siento. En varias ocasiones ni siquiera quiero que mi compañero me resuelva el problema. Simple y sencillamente tengo esa necesidad de comunicar. La comunicación entonces permite la expresión de las emociones. Finalmente, la información. Un buen proceso comunicativo va a permitir que la información fluya de manera correcta. Es importante que distingas que la comunicación y la información no son lo mismo. Puedes entenderlo de manera sencilla. La comunicación es como la regadera. La información es como el agua. Una regadera sin agua no funciona. Un proceso de comunicación sin buena información
tampoco funciona. Es decir, que el proceso de comunicación va a ser aquel por el cual fluye una buena información. Probablemente un día tenías que hacer una tarea y por no tener eficientes procesos de comunicación no te informaste y llegaste sin ella. Es decir, la comunicación sirve también para la información. Y finalmente la cooperación. Cuando dentro de un grupo la comunicación fluye, cuando la comunicación ha cumplido con los 4 anteriores, permite que esté cohesionado, que esté unido, que todos cooperen, que todos vayamos por el mismo sentido. Recuerda que la comunicación a nivel social en tu vida cotidiana y al exterior, en la sociedad donde te desarrollas, es un proceso de empatía, tratar de entender a los demás. Recuerda que comunicación viene del vocablo comunicare, que es compartir. Es importante entonces que los bachilleres, los alumnos de bachillerato, desarrollen de manera correcta el proceso de comunicación. La competencia de comunicación en gran medida nos va a permitir cohesionar la sociedad en la que actualmente vivimos, para poder tener grupos más unidos y para tener una mejor sociedad. Espero que sea de utilidad este video y nos vemos en la siguiente.